Los gobiernos de México y Estados Unidos también comenzaron a conversar sobre un proyecto para construir una cárcel de máxima seguridad exclusiva para líderes del crimen organizado, pero una cárcel de otro nivel. Oscar Valderas, tú tienes más detalles sobre esta idea. Cuéntanos al respecto, Oscar. Qué gusto recibirte como siempre. Buenas tardes. Qué gusto, Carlos. Muy buena tarde. Igual. Efectivamente, es una idea que comenzó a circular en Washington y que poco a poco ha ido ganando apoyos y adeptos. La idea de que México y Estados Unidos puedan construir en conjunto por primera vez una prisión de máxima seguridad que esté dedicada únicamente a los perfiles más altos del crimen organizado o organizaciones terroristas, como ya lo llama Estados Unidos. Y aquí el principal nombre del juego se llama incomunicar a estas cabecillas del mundo exterior. La idea surge en particular hace unas semanas debido a la desconfianza que siente Washington tanto del Poder Judicial como de las cárceles mexicanas, ¿no? Lugares que, de acuerdo con la visión de Estados Unidos y que además confirmado por los propios diagnósticos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay autogobierno, actividades ilícitas y prácticamente pues cabecilla de grupo criminal que entra a una prisión en México convierte este edificio en un subcentro de operaciones. Así que están comenzando estas pláticas, todavía no llega evidentemente a una etapa definitiva, pero me parece relevante que sea una manera en la que Estados Unidos esté buscando verificar si efectivamente el compromiso del gobierno mexicano de erradicar los cárteles para prevenir una guerra arancelaria puede ir hasta esta iniciativa. La idea de una supermax, una cárcel de super máxima seguridad, que entre otras características que se están discutiendo, contemplaría inteligencia artificial, reconocimiento de rostros, custodios sin rostro que conecten hacia juzgados sin rostro, también el hecho de que tengan, por ejemplo, 3 anillos perimetrales, bardas altas para impedir cualquier riesgo de fuga. Y bueno, al mismo tiempo son modelos que ya existen en América Latina, que ya le gustan a Estados Unidos, como el caso del CECOT salvadoreño, esta cárcel famosísima que ha hecho Bukele en su combate contra las pandillas centroamericanas. Ese es un modelo, hay otros más, pero sin duda interesante que hayan comenzado estas pláticas para ver si se construye por primera vez en México una cárcel con estas características. Muy bien. Digamos que el modelo ya está, como tú dices, ¿no? Como cuando se construyen centros comerciales que van de un lado a otro, instalaciones como puertos, aeropuertos, etcétera. Pero pues esto cuesta mucho dinero. No lo financiaría Estados Unidos. Las negociaciones todavía están en la mesa, vamos a ver qué es lo que va a aportar cada país. Sin duda Estados Unidos ha propuesto que varios de sus expertos, que han sido quienes han edificado las prisiones más duras, asesoren al gobierno mexicano en cómo se tendría que realizar esta edificación, que insisto, tiene muchos modelos. Ubicamos el modelo Bukele porque es el que más atención mediática ha tenido justamente por el trato tan duro que se le da a los internos, pero hay otros modelos en el que Estados Unidos ha intervenido como asesores o incluso como una especie de auditores, que podría ser un modelo al que llegaría si es que se concreta este plan. Está, por ejemplo, el modelo de Ecuador del presidente Daniel Noboa, también muy cercano a la administración de Donald Trump, que incluso llegó a plantear, imagínate, cárceles flotantes, cárceles que estuvieran en las aguas nacionales, y también, por ejemplo, el modelo de Chile, que también tiene cárceles de super máxima seguridad, en el que únicamente entran los cabecillas del crimen organizado. Hay mucho todavía, querido Carlos, que se va a hablar, pero sin duda interesante que hayan iniciado las conversaciones y que de momento el gobierno mexicano parece abierto a la posibilidad de trabajar de manera conjunta en una Supermax. En una Supermax, así es, que como vemos hoy en la publicación de Milenio, en la página 13, dice, tendría inhibición de señales de celular y satelital, que supone que, bueno, todas las cárceles deben tenerla, ¿no? Pero pues ya vemos que no. Sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, licencias y permisos ambientales, como tú también lo señalas, guardias sin rostro, una triple seguridad perimetral, con todos estos módulos de alta seguridad, y también se trabajaría ya en la figura de los jueces sin rostros, porque señalas algo importante en este reportaje, que en Washington tampoco hay confianza en el Poder Judicial de México, así como en la seguridad de las cárceles, pues por ejemplo lo que pasó con el Chapo, ¿no?
Sí, es correcto. Recordar que además el propio secretario Omar García Harfuch reconoció que parte del traslado de estos 29 cabecillas que fueron llevados hacia Estados Unidos, entre muchos argumentos que dio, uno de ellos era que incluso privados de la libertad en centros penitenciarios ponían en riesgo la seguridad nacional. Un cerezo, por ejemplo, en México, en promedio, que son las cárceles estatales, no supera la calificación del 1 al 10 el 7. Y eso implica un riesgo importante para la sociedad mexicana. Las cárceles federales, los ceferezos, que en teoría son los más reforzados, los que cuentan con mayor presupuesto para evitar que haya motines, fugas o autogobierno, que es cuando un puñado de internos controla casi la totalidad de las actividades, no, ninguno llega ni siquiera a la calificación de 9. Así que frente a estas deficiencias hay una desconfianza por parte de Washington y a partir de ahí se plantea esta posibilidad, esta Supermax, como una manera de decir, queremos observar que hay un compromiso real por parte del gobierno mexicano para que no solamente nos puedan llevar a los cabecillas para que respondan ante cortes estadounidenses por los delitos cometidos en la Unión Americana, sino que también otros generadores de violencia, otros traficantes de fentanilo, que tal vez no tengan procesos todavía abiertos en Estados Unidos y que sí los tengan en México, realmente estén incomunicados por completo del mundo exterior y que no utilicen las cárceles mexicanas como centros de operaciones, como lamentablemente lo hemos visto ya en muchas ocasiones, Carlos. Gracias, como siempre, Oscar. Muy amable. Un abrazo, muy buena tarde. Hasta luego, buenas tardes.